It's not a problem because the brace helps and I've had this knee surgery and... Oh, you had knee surgery? Oh, yeah. Oh, what was that like? Harrowing. Una palabra: devastador. Porque antes del bikini rojo, antes de la piscina, antes de convertirse en el póster secreto en la pared de millones de adolescentes, Phoebe Cates ya había perdido algo que amaba. Y sin embargo, cuando pensamos en ella, pensamos en luz. En esa sonrisa luminosa, en esos ojos tranquilos que parecían saber más de lo que decían. En ese instante eterno en Fast Times at Ridgemont High que congeló a toda una generación. Luego, silencio. Sin escándalos, sin decadencia pública, sin despedidas dramáticas. Simplemente desapareció. La chica que parecía tener Hollywood en la palma de la mano eligió soltarlo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Phoebe Cates? Acompáñame y dejemos que la ve lentamente. Para entender a Phoebe Cates, tenemos que volver a Nueva York. No al Nueva York glamuroso de las alfombras rojas, sino al de los años 60 y 70. Calles con carácter, invierno crudo, veranos pegajosos, arte en cada esquina, teatro en cada barrio. Phoebe Bell Cates nació el 16 de julio de 1963 en una familia donde el espectáculo no era un sueño lejano, era parte del desarrollo. Su padre, Joseph Cates, productor de Broadway y pionero de la televisión. Su tío, Gilbert Cates, productor de ceremonias del Oscar. El escenario no era un misterio para ella, era casi un lenguaje heredado. Pero lo curioso es que su primer amor no fue actuar, fue bailar. Ingresó en Juilliard, y eso no es un dato menor. Juilliard no es un pasatiempo, es disciplina, rigor, competencia feroz. Durante 3 años y medio entrenó su cuerpo como instrumento. Aprendió algo que después marcaría cada uno de sus personajes. Contar una historia sin palabras. La respiración. El silencio entre y entonces, la rodilla. Una lesión lo cambió todo. Tenía apenas 13 años cuando entendió que su identidad, la bailarina que soñaba con el escenario, se desmoronaba. Perder un sueño a esa edad no te rompe hacia afuera, te transforma hacia adentro. Quizá por eso, cuando años después la vimos salir en bikini rojo, había algo más que sensualidad. Había control corporal. Había conciencia de cámara. Había técnica. El modelaje llegó casi como un accidente. A los 14 ya estaba en portadas, en revistas como Seventeen, en páginas de moda internacional. Era hermosa, sí, pero también era inteligente, aguda. Y pronto empezó a sentir que posar no era lo mismo que interpretar. El modelaje pagaba las cuentas, pero no alimentaba el alma. Y así, casi sin darse cuenta, el cine comenzó. El primer paso en el cine no fue glorioso. Paradise, 1982, fue su debut. Una película claramente diseñada para capturar el eco de The Blue Lagoon. Tenía 17 años. El papel exigía desnudez. Dudó. Le preguntó a su padre. Y él, pragmático, le respondió algo que en esa época sonaba lógico. ¿Cómo rechazar un protagónico? Rodó en Israel, lejos de casa, lejos de todo. Pero el resultado no fue lo que esperaba. Años después, según entrevistas, Phoebe expresó incomodidad. Se decía que algunas escenas usaron un doble de cuerpo sin que ella lo supiera, y algo en ella se cerró. No quiso promocionar la película, no quiso repetir esa experiencia. Fue una lección temprana. No todo lo que brilla es crecimiento. Y entonces llegó 1982 otra vez, pero con otro tono. Fast Times at Ridgemont High. Ahí cambió todo. Yo siempre digo que esa película no solo capturó la adolescencia, la humanizó. No la hizo moralista. Y en medio de ese caos hormonal estaba Linda Barrett, la escena de la piscina. No necesito describirla plano por plano porque todos la tenemos tatuada en la memoria. Pero miren el slow motion. El agua deslizándose por los hombros, la forma en que se quita el cabello del rostro. No hay prisa, no hay torpeza, hay control. Phoebe entendía exactamente lo que estaba haciendo. No era una chica explotada por la cámara, era una parte del tono irónico de la escena. Más tarde diría que la secuencia era divertida, que confiaba en la directora Amy Heckerling. Y eso, porque la escena no es vulgar, es fantasía adolescente pura. Es el sueño masculino filtrado por una actriz que no pierde dignidad. En ese instante se convirtió en... Pero lo interesante es esto. Mientras el público la veía como fantasía, ella ya estaba buscando profundidad.
Y eso marcaría todo lo que vino después. Si Fast Times la convirtió en fantasía, Gremlins la convirtió en actriz. 84 fue un año eléctrico. Hollywood estaba cambiando. La cultura pop estaba explotando en colores brillantes, criaturas extrañas y un nuevo tipo de entretenimiento familiar que no trataba a los niños como tontos. Y en medio de todo eso apareció Gremlins, dirigida por Joe Dante y producida por Steven Spielberg. Phoebe interpretaba a Kate Beringer. En el papel parecía la novia del protagonista, ese arquetipo que tantas veces da sonrisas de apoyo y gritos en momentos de peligro. Pero ella hizo algo distinto. Hay una escena, y si creciste en los 80 sabes exactamente cuál es, que lo cambia todo. El monólogo de Navidad. La película viene siendo una comedia oscura, juguetona, y de pronto, en medio del caos, Kate empieza a hablar de por qué odia la Navidad. No hay música sentimental, no hay lágrimas, solo su rostro. Su voz baja ligeramente. La respiración se vuelve más corta. Los ojos no buscan compasión, buscan comprensión. Cuenta que su padre murió intentando sorprenderlos disfrazado de Santa Claus. Lo encontraron en la chimenea. Y ahí ocurre algo fascinante. No lo interpreta como melodrama, no lo convierte en tragedia pura. Hay una leve sonrisa incómoda, casi absurda, que transforma el horror en humor negro. Ese equilibrio es dificilísimo. En esa escena Phoebe demuestra algo que muchos no esperaban de La chica de la piscina. Timing dramático, contención, inteligencia emocional. No está pidiendo que la compadezcan, está revelando una grieta, y esa grieta la humaniza. De repente Kate no es solo la novia simpática, es una mujer con historia, con trauma, con ironía. Y Phoebe sostiene ese momento sin exagerar, sin subrayarlo, solo lo deja respirar. Para mí, ahí fue cuando entendí que ella tenía algo distinto. No necesitaba gritar para dominar, podía hacerlo en susurro. Gremlins fue un fenómeno. Más de $200 millones en taquilla. Una película que ayudó a redefinir el tono del cine familiar de los 80. Navidad, cuando vuelve a la televisión, esa escena sigue ahí, intacta, inquietante, extrañamente tierna. Pero lo más interesante es esto. Mientras el público la veía consolidarse como estrella, Phoebe ya estaba mirando hacia otro lugar. Porque su ambición nunca fue solo ser famosa, era ser buena. Y eso la llevaría a caminos menos obvios y, eventualmente, más silenciosos. Después de Gremlins, cualquiera habría pensado que Phoebe Cates iba directa al trono definitivo de los 80, y en cierto sentido lo estaba. En 1983 ya había protagonizado Private School, otra comedia juvenil que intentaba capturar la irreverencia de Fast Times. Cantó incluso en su banda sonora. Sí, cantó, porque tenía esa versatilidad que pocas veces se menciona cuando se habla de ella. Por mientras el marketing insistía en venderla como fantasía adolescente, Phoebe parecía estar jugando un juego más largo. Luego vino Lace, 1984, la miniserie que se convirtió en fenómeno televisivo. "Which one of you bitches is my mother?" Era la frase que todo el mundo repetía. Y ahí estaba ella, envuelta en glamour y misterio, demostrando que podía moverse en el melodrama adulto sin perder elegancia. La televisión la abrazaba como ícono, pero al mismo tiempo, ella regresaba al teatro. Eso siempre me ha parecido revelador. Mientras Hollywood le ofrecía visibilidad, profundidad en escenarios más pequeños. Off-Broadway primero, luego Broadway en The Tenth Man. Y en entrevistas de finales de los 80 fue honesta. El cine no ofrecía suficientes buenos papeles para mujeres. El teatro, sí. Esa declaración, en plena cima comercial, no es menor. Era una incomodidad interna. En 1987 llegó Date with an Angel. En 1900, Bright Lights, Big City, junto a Michael J. Fox. Una aptaba el exceso de los 80. Cocaína, superficialidad, vacío existencial. Y aunque el foco estaba en el personaje masculino, Phoebe aportaba algo etéreo, casi frágil. Su presencia no gritaba, flotaba. En 1989 llegaron Shag y Heart of Dixie, películas sureñas, nostálgicas, femeninas. Shag, con el tiempo, se volvió de culto. 4 amigas, un verano antes del matrimonio, el último baile antes de crecer. Y ahí estaba Phoebe otra vez, nunca la más ruidosa del grupo, pero sí la que parecía observarlo todo con una sonrisa contenida. Siempre contenida. Y si la comparamos con otra reina adolescente de la época, como Molly Ringwald, la diferencia es clara. Molly representaba la directa, el corazón expuesto de John Hughes. Phoebe, en cambio, tenía algo más misterioso, más adulto. Incluso cuando interpretaba a adolescentes, había una distancia inteligente en su mirada. No parecía una chica atrapada en el sistema,
Parecía alguien que lo entendía y que no planeaba quedarse para siempre. En 1900 como Kate en Gremlins 2, más autoconsciente, más caricaturesca, más meta. Divertida, sí, pero ya no tenía la magia del descubrimiento inicial. Y quizá ahí está la clave. Las películas seguían llegando, los contratos también, pero ese fuego eléctrico de los primeros años ya no ardía igual. Desde fuera, su carrera parecía estable, sólida, envidiable. Desde dentro, tal vez comenzaba a preguntarse otra cosa. ¿Era esto suficiente? ¿Era esto lo que realmente quería? Porque justo cuando Hollywood la tenía perfectamente posicionada, apareció el hombre que cambiaría el eje de su vida. Y no fue un escándalo, no fue una caída, fue algo mucho más silencioso. Fue amor. Hay encuentros que no hacen ruido, pero cambian el rumbo de una vida. En 1900 audicionó para The Big Chill. No consiguió el papel. Ese rol fue para otra actriz. Profesionalmente fue un no, pero personalmente fue el inicio de todo. Ahí conoció a Kevin Kline. Él ya era un actor respetado, formado en Juilliard, con una presencia clásica, casi shakespeariana. Tenía 35 años, ella apenas 19. En ese momento ambos estaban en otras relaciones, así que no hubo romance inmediato, solo una conexión silenciosa. Años después, cuando volvieron a coincidir en Nueva York, algo se alineó. Siempre me ha parecido fascinante esta parte de la historia. Mientras Hollywood la empujaba hacia más fama, ella se acercaba a alguien que representaba lo contrario. Teatro serio, disciplina, vida en Nueva York en lugar de Los Ángeles. Se casaron el 5 de marzo en una ceremonia sin espectáculo, sin portada de revista sensacionalista. Eligieron Manhattan, Upper East Side, estaciones del año, subte, Central Park enfrente. Eligieron realidad. En 1991 nació su hijo Owen, en 1994 su hija Greta. Y con la maternidad algo cambió profundamente. Hicieron un acuerdo que hoy suena casi imposible en Hollywood. Nunca trabajar al mismo tiempo. Siempre habría uno de los dos en casa con los niños. Kevin continuó un Oscar incluido por A Fish Called Wanda, pero según contó años después, cuando era el turno de Phoebe de trabajar, ella decidió quedarse. No fue que nadie la llamara, no fue que no hubiera oportunidades, fue elección. En los años 90 aún aparecieron proyectos interesantes. Drop Dead Fred, 1991, que con el tiempo se volvió de culto. Una película extraña, incómoda, donde ella se entrega por completo al absurdo emocional. Bodies Rest Emotion, 1993, más íntima, más indie. Princess Caraboo, 1994, un papel arriesgado donde incluso construyó un lenguaje ficticio, pero los espacios entre películas se hicieron más largos. Y en 2001 llegó The Anniversary Party, dirigida por su amiga Jennifer Jason Leigh. Rodaje pequeño, cámara en mano, ambiente casi familiar. Aparecieron en pantalla. Ese detalle lo dice todo. Su última película no fue un blockbuster, fue una reunión íntima. Después, silencio. Y aquí es donde muchos empiezan a especular. ¿Falta de papeles para mujeres mayores de 35? ¿Industria cruel? ¿Cambio de tendencias? Quizá todo eso influye en cualquier actriz, pero en su caso, según entrevistas, ella era clara. Amaba estar en casa, cocinar, llevar a sus hijos a la escuela, vivir sin reflectores. Y eso, en una industria que mide el valor por la visibilidad constante, es casi un acto revolucionario. Si estás disfrutando esto por los años en que Hollywood todavía parecía mágico, quédate conmigo hasta el final, porque lo que hizo después demuestra que no fue sino una transformación. Porque Phoebe Cates no cayó, simplemente cambió de escenario. Cuando dejó el cine, muchos pensaron que habría un vacío. Pero Phoebe Cates nunca fue alguien que necesitara el ruido para sentirse viva. En 2005 abrió una tienda en Madison Avenue, en el barrio de Carnegie Hill, Nueva York. Se llama Blue Tree. El nombre, según se ha contado, fue sugerido por Kevin, y si uno entra o simplemente mira fotografías del lugar, entiende que no es una boutique cualquiera. No es un proyecto de celebridad. Es una extensión de su personalidad. Ropa cuidadosamente seleccionada, joyas únicas, antigüedades, libros, perfumes, velas, objetos inesperados, desde piezas accesibles hasta artículos de lujo, pero todo elegido con intención. Lo que más me conmueve es esto: ella está ahí, no como símbolo, no como rostro en la pared, atendiendo, aconsejando, sonriendo cuando alguien le dice:
¿sabes que te pareces a Phoebe Cates? Y con humor responde que se lo dicen mucho. Eso dice más de su carácter que cualquier alfombra roja. Bluetree es casi lo opuesto al modelaje que alguna vez describió como repetitivo. Aquí hay curaduría, creatividad, no producción masiva. Mientras tanto, su familia floreció. Owen Kline se abrió camino en el cine independiente, dirigiendo Funny Pages en 2022. Greta, bajo el nombre artístico Frankie Cosmos, construyó una carrera musical sólida dentro del indie rock, con una sensibilidad íntima y honesta. Kevin Kline siguió trabajando, pero siempre regresando a casa. En 2024 celebraron 35 años de matrimonio. En entrevistas recientes, Kevin ha bromeado diciendo que en Hollywood durar más de 6 meses ya es récord Guinness. Luego se pone serio. Dice que Phoebe y la Tierra viven en Manhattan, sin escándalos, sin Botox, según él mismo ha dicho con ironía, sin redes sociales, sin la necesidad de demostrar nada. En una época obsesionada con mostrarse, su silencio es casi subversivo. No desapareció, se volvió privada. Y eso, hoy, es radical. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Phoebe Cates? Nada. Y al mismo tiempo, todo. Porque en una industria que devora juventud, que mide el valor por la taquilla del fin de semana y por la cantidad de veces que apareces en una alfombra roja, ella hizo algo casi impensable. Eligió irse cuando todavía la querían. Gremlins sigue regresando cada Navidad. Esa escena del monólogo aún provoca esa mezcla incómoda entre risa y tristeza. Fast Times at Ridgemont High sigue siendo una cápsula del tiempo perfecta de la adolescencia ochentera. Y sí, la escena de la piscina sigue siendo historia del cine, nos guste o no admitirlo. Pero su legado no es solo un bikini rojo, es una elección. Phoebe redefinió el éxito. Trabajó cuando quiso, se retiró cuando quiso, crió a sus hijos, construyó un negocio propio, mantuvo un matrimonio de más de 3 décadas en una industria donde eso parece ciencia ficción. No fue olvidada, no fue desplazada, no fue una tragedia. Fue una mujer que se conocía lo suficiente como para saber cuándo decir ya es suficiente. Y en una cultura obsesionada con permanecer relevante, eso es poder. Hoy, a los 61 años, vive la vida que eligió, sin redes sociales, sin campañas de regreso, sin necesidad de nostalgia rentable. Solo vida real. Y quizá esa sea la lección más ochentera de todas. A veces el verdadero final feliz no ocurre bajo los reflectores, ocurre lejos de ellos. Si esta historia te recordó por qué amábamos el cine de los 80 y a las estrellas que parecían eternas, suscríbete, deja tu comentario y dime, ¿qué momento de Phoebe Cates nunca has podido olvidar? Porque algunas imágenes simplemente no se borran. Y algunas decisiones son más icónicas que cualquier escena.